Antes de iniciar con la meditación, quiero solo cerrar los ojos y hacer una oración antes de empezar. En esta oración quiero ser consciente de todas las tristezas que carga mi corazón y de todas las tristezas que carga tu corazón también. En esta oración quiero ser consciente de que la vida es bella, que la vida es hermosa, pero es muy difícil y es muy complicada, o es compleja y yo la hago complicada, no estoy segura. El asunto es que se vive de forma complicada. En esta oración quiero ser consciente de que mis tristezas pueden provocar decisiones apresuradas, que las tristezas tuyas, las tristezas de la gente en nuestra sociedad, cargan el corazón y nos pueden volver violentas, nos pueden volver agresivos, nos pueden llamar al aislamiento. En esta oración quiero ser consciente de que a pesar de que yo sepa lo que es sufrir y de que yo sepa lo que es tristeza, no sé lo que es sufrir para ti y lo que es tristeza para ti, porque yo no he vivido tu vida y no me voy a atrever a hablar en estos momentos de meditación sobre cómo deberías vivir tu vida o sobre cómo deberías resolver tus problemas o sobre por qué deberías dejar de llorar o por qué deberías dejar de quejarte. No me voy a atrever a eso, porque cuando Moisés estaba frente a la zarza que ardía en llamas, la voz que venía de esa zarza, de esa planta que ardía en fuego, no me dijo ven y juzga la zarza, ven y apaga el fuego de la zarza. Lo que dijo fue quítate los zapatos si planeas acercarte. Y el día de hoy, con la meditación del primer libro de los Reyes, antes de atreverme a acercarme a la Biblia, antes de atreverme a hablar sobre el sufrimiento de la humanidad, quiero poner en manos de Dios, en manos de esa energía superior a la mía, de esa sabiduría superior a la sabiduría de la humanidad, de ese amor que es más grande que el amor que puedo experimentar como ser humano, y saber que es en esas manos en las que deposito, en las que puedes depositar tu tristeza, tus preocupaciones y tus duelos. En manos de Dios pongo mi propia vida también, para poder compartir palabra y meditación que sea útil para quien escucha. De modo que esto sea una experiencia de comunidad en la que no es una persona quien tiene las palabras y las soluciones y otra persona la que escucha y aprende, sino un espacio en el que compartimos nuestra energía, en el que compartimos nuestra experiencia como seres humanos y meditamos la palabra de Dios de manera que nos dé vida, que nos dé esperanza, que nos dé confianza y que nos dé ánimo y valor para continuar con lo que tenemos que continuar. Repetimos como dijo Jesús, quien no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Me encomiendo en las manos de Dios para evitar venir a este espacio sagrado de meditación que hemos apartado, para que no sea posible que de mi boca salga juicio, agresión, y si en algún momento sucede, que el amor de Dios eche fuera todo temor y cubra multitud de fallas. Benditas sean las manos que laboran, benditos sean los vientres que gestan, benditos sean los ojos que miran con ternura, la boca que pronuncia palabra de amor y de ternura, benditos sean los oídos que saben escuchar, y benditas sean las lágrimas que lavan el dolor de las heridas en nuestra alma. Amén. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, encontramos una historia bastante conocida para la comunidad cristiana. El profeta Elías es uno de los profetas más asombrosos para esta tradición cristiana. Es uno de los profetas más conocidos. Estamos en el Antiguo Testamento. No son relatos que integren la voz de Jesús, quien lee las Escrituras y las reinterpreta, porque la sociedad en la que Jesús se inserta, en la que Dios hecho humano se inserta, ha interpretado las Escrituras y la ley y los profetas más para controlar que para sanar, y para poner cargas pesadas sobre los hombros de la gente que más bien lo que necesita es que se aligere su carga. Entonces, estamos en un pasaje en el que no tenemos la voz de Jesús como tal, como en los evangelios, o la voz de Jesús
heredada por medio de los apóstoles en las cartas del Nuevo Testamento, pero la bondad, la ternura y el amor de Dios no está solamente manifestada en el Nuevo Testamento con Jesús. A pesar de que el Antiguo Testamento está lleno de relatos que podríamos leerlo y decir, ¿quién escribió esto? ¿Tarantino? ¿Esto es acaso relatos o historias de horror? Y encontramos tantas aparentes contradicciones o contradicciones y tanto relato de violencia que parece que el Antiguo Testamento predica a un Dios guerrero y justiciero y violento y celoso y agresivo, y en el Nuevo Testamento encontramos esa sanidad. En realidad hay mucha ternura en el Antiguo Testamento. Hay mucho cariño, hay mucha paciencia de parte de la voz divina, de la presencia divina, y hace falta rescatarla para que sepamos que entonces no se trata de que un tiempo a la fecha Dios dejó de ser violento y justiciero y empezó a bajarle tantito y a ser más paciente. Siempre hemos encontrado la paciencia divina y la resaltamos desde el Génesis, desde un relato que hable de antes de que fuéramos creados. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas en Génesis 1 de forma tan amable y de forma tan paciente como una persona se acerca a una casa desordenada y apiñonada y revuelta y sucia, y en lugar de salir despavorido y decir, esto no es mío, yo no lo quiero, entra a esa casa, a esas aguas turbias, a esa revoltura, y se queda allí para poner todo en orden, e ir separando las cosas, e ir ordenándolas, e ir limpiando y sacar todo lo que es dañino, todo lo que es tóxico, todo lo que en algún momento sirvió o fue útil, pero ya no lo es, y está allí ya nada más alterando o trayendo memorias dolorosas, y trayendo cosas nuevas, trayendo oportunidades diferentes. Y eso es lo que vamos a encontrar en Primero de Reyes capítulo 19 con este profeta, con Elías. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida cuando estamos enfrentando duelos o alguna depresión o tristeza de alguna naturaleza? ¿Qué es lo que hay que hacer en esas situaciones? ¿Qué hacemos frente al duelo de haber perdido a una persona que amamos? Ante la necesidad de decir adiós cuando no queríamos decir adiós, ante el desempleo, ante la enfermedad, la frustración de lo que estemos viviendo. ¿Cómo le hacemos con tanto dolor que está experimentando nuestra humanidad, ante tanto sufrimiento que está experimentando la naturaleza y todas las especies que no se escapan de la mala administración que ha sufrido la tierra y los recursos a manos de la humanidad? ¿Cómo le hacemos con aquellas situaciones que sabemos que tenemos que enfrentar, pero no quisiéramos porque de verdad que están bien violentas? Y repetimos como Jesús repetía, como Jesús decía, y oramos como Jesús oraba. Cada vez que decimos, no quiero que mi familiar se muera, no quiero experimentar este desempleo, no quiero atravesar esta ruptura, no quiero experimentar el dolor de la soledad, de la separación, de la pérdida, que en la voz de Jesús o en el texto bíblico, como lo vemos, era un pase de mí esta copa, sudando grandes gotas de sangre, como de sangre, dice el relato. En la oración se le iba la vida, no quiero que pase esto, no quiero atravesar esto. Y después la expresión de Jesús, pero que se haga como tú sabes que tiene que hacerse y no como yo quisiera. Sabiendo que hay cosas que no podemos evitar, pero que quisiéramos que Dios sepa, que la gente sepa, que no son agradables de experimentar, que no son decisiones fáciles, que no son experiencias sencillas. Y es importante resaltar esto, porque hay que resaltarlo del mismo modo que a veces en la iglesia o en voz de la iglesia o en algunas personas de la iglesia, no generalizando, se utilice la palabra de Dios para quitarle el duelo a la gente. Y se utilice el texto bíblico para decirle a la gente que no debería estar llorando, que no debería sentirse deprimida. Y que se usa el texto bíblico para decirle a la gente que si está triste es por falta de fe. O que si no ha recibido la solución que esperaba, o las cosas no experimentaron el desenlace por el que uno había orado, es por falta de fe.
o por falta de oración, o porque quizá estamos en pecado. Y pareciera asombroso que viendo la manera en la que esas palabras hicieron tanto daño y cómo Jesús defendió hasta el punto de la cruz el derecho de la humanidad a experimentar su duelo y que se le hiciera justicia. Y no logro encontrar algún pasaje en el que Jesús dijera, ya, estás exagerando, ¿sí? Más bien deberías creer. Encontramos a un Jesús que se acerca obedeciendo la invitación de la zarza en el Éxodo, que le dice a Moisés, quítate los zapatos primero. Te vas a acercar a una tierra muy delicada. Te vas a acercar a una hierba en llamas que truena y que hace crack porque está en llamas, y no te vas a acercar con tus zapatos. Te vas a acercar con la planta de tus pies, con la misma sensibilidad con la que tú también has sufrido. Y no te vas a atrever, como Jesús decía después, si quieren escuchen las palabras de los maestros de la ley, de los fariseos, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Y acercarnos con la misma sensibilidad y no con la hipocresía de decirle a alguien no llores cuando en esa misma circunstancia lo que haríamos sería llorar. Y acercarnos a la persona de modo suave y amable, como cuando un rescatista se acerca a un perro o a un gato que ha sufrido tanta violencia en las calles o en su casa anterior, que su primera reacción frente a una mano extendida es gruñir y lanzar mordidas y arañar y sacar las uñas y aislarse y arrinconarse más. ¿Y qué importa que tú le digas que vienes aquí a ayudarlo, que vienes a... No lo va a hacer entrar en razón. Igual que a veces nos sobran las palabras delante del duelo de otra persona. La otra persona ya sabe que esto va a pasar. La otra persona ya sabe que esto tiene que suceder así. La otra persona ya sabe que esto duele. La otra persona ya sabe que Dios está con ella. Y no digo que no lo digamos, porque a veces es importante que lo digamos, aunque la otra persona ya lo sepa. Porque a veces ya sabemos lo que tenemos que hacer o ya sabemos que esto tiene que suceder así, pero el dolor nubla la vista, el dolor nubla la memoria y es importante que los demás nos recuerden cosas que ya sabemos, pero que no nos hacen mucho sentido. Pero eso tiene su tiempo. No siempre es tiempo de hablar. Como leemos en Eclesiastés, que todo tiene su tiempo, a veces es tiempo de decir la palabra, a veces es tiempo de dar una opinión o un consejo, y a veces es tiempo de callarnos la boca tantito. Eso lo encontramos en este relato del primer libro de los Reyes en el capítulo 19. Estamos delante de un profeta que acaba de realizar una hazaña que no voy a defenderla completa porque me gustaría estudiar más antes de saber cómo es que este profeta se atreve a mandar degollar cientos y cientos de profetas de la reina Jezabel, profetas del dios Baal, porque no hay justificación para el asesinato. Y no voy a querer justificarlo desde la postura de la pastoral, de la postura de la iglesia, sabiendo que la misma iglesia en el pasado, porque nuestro pasado es sangriento, la misma iglesia ha herido tanto y ha asesinado en el nombre de Dios y con Biblia en mano. Los conquistadores eran católicos, a nosotros no nos metas en esto, es la misma cosa. Es la misma cosa. Y es más, si quisiéramos limpiarnos las manos de la colonización y de las matanzas en nombre de Dios y de la Biblia y todo aquello, tenemos más bien incluso testimonios más recientes, porque un curandero en nuestro país, en México, recientemente fue quemado vivo por la iglesia protestante, por personas en nombre de Dios. Y no me quiero soltar tan fácil, diciendo eso lo hicieron ellos, yo no lo habría hecho. Efectivamente, no me atrevería a asesinar en nombre de Dios, pero es importante que manifestemos el pecado colectivo que digamos nosotros, que digamos la iglesia lo hizo, para no olvidar que todos, creyendo que estamos en lo correcto, creyendo que hacemos un bien, pero teniendo poca información, podemos herir.
con mucha buena intención, pero con poca información, ignorando lo que sucede y podemos lastimar. Así que sí, se ha utilizado la Biblia para asesinar y por eso no voy a justificar y quiero entender bien en qué contexto Elías el profeta se atreve, después de toda la hazaña asombrosa que ha hecho delante del pueblo, para decir, tenemos que volver nuestro camino a Dios y alejarnos de esta idolatría. Y hace una cosa tan asombrosa que no quiero contar para que ustedes la lean o la recuerden en Primer Libro de los Reyes, capítulo 18. Y cómo es que hasta fenómenos meteorológicos y el hecho de que el profeta ore y diga y que por fin se suelte la lluvia después de tanta sequía y llueva. ¿Se imagina lo feliz que sería diciendo, tengo ganas de que llueva? Que llueva. O orar por lluvia y saber que va a llover. En fin, el capítulo 18 está lleno de una hazaña muy impresionante, en la que cualquiera se sentiría empoderado. Quizá nosotros no hemos hecho llover, ni hemos hecho que caiga fuego del cielo y queme por completo un altar, pero sí hemos atestiguado o hemos experimentado hazañas asombrosas que hemos realizado. Cosas con las que nos sentimos tan pero tan orgullosas, tan orgullosos de que lo hemos logrado, de que lo hemos hecho. Momentos en los que nos sentimos tan pero tan realizados, tan realizadas que no cabemos en nuestro gozo y no podemos creerlo. Y sin embargo, Elías, habiendo logrado algo tan asombroso, sin embargo, después de haber logrado algo tan asombroso como conseguir este empleo, como graduarme de esa escuela, como casarme, como completar una misión o echar a andar un negocio, sobre todo esos logros que incluso tienen un sabor dulce extra, porque lo has logrado en medio de tanta crítica. Y lo has logrado en medio de tanto comentario de no, eso no va a despegar, no, ni creas. ¿Y tú quién te crees para hacer esto o aquello? Y que salga. Y el hecho de que la gente se trague sus palabras también tiene su propio sabor. Que triunfemos donde nadie daba un peso por nosotros. Y ahí está el profeta en esa situación. Y sin embargo, en el capítulo 19 leemos que el rey Acab contó a Jezabel, a la reina, todo lo que Elías había hecho. Lea el capítulo 18 para que vea todo lo que hizo. Y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Y entonces Jezabel, la reina, mandó un mensajero a decirle a Elías, si tú eres Elías. Fíjese bien. Y bueno, aquí no dice, léase con un tono violento o agresivo. Lo voy a leer con mi entonación. Y hay que saber que eso también es interpretar la Biblia, la entonación que le damos. Si tú eres Elías, dice, yo soy Jezabel. Y que los dioses me castiguen duramente, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. No sé ustedes, pero es para producir escalofríos escuchar algo así. Ah, con que tú eres el profeta Elías, con que tú eres el que hizo toda esa hazaña. Pues si tú eres Elías el profeta que ha hecho todo eso, yo soy Jezabel, yo soy la reina. Y que mis dioses me castiguen duramente. Si mañana, si en menos de 24 horas, la adrenalina que suelta, que nos den una hora, ¿no? Tan cercana. Si en menos de 24 horas no he hecho yo contigo todo lo que tú hiciste con mis profetas, esta me la voy a cobrar. Por mi vida, porque eso leemos. Por mi vida, por mi bienestar. Que esta me la voy a cobrar. Eso tiene que hacer que cualquiera manche sus pantalones. Y la sensación de ansiedad, de temor por la vida, tiene que ser tan fuerte. Elías se dio cuenta de que corría peligro, seguimos leyendo, y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Se fue en la dirección opuesta de donde estaba, huyendo, y en algún punto de la huida deja a su sirviente, a la persona que lo acompañaba, deja a la persona que está con él de tan cerca, que le ayuda, y lo deja en algún sitio y tiene que separarse de él, aunque sabe que lo necesita. Y a pesar de que haya un vínculo, porque es el punto en el que nosotros lo traduciríamos como temió por su familia.
Obviamente la reina no iba a detenerse en hacerle daño y tomar la vida de Elías. Si quiere hacerle daño, va a lastimar a la gente que Elías ama. Así que tiene que separarse de esta persona que está tan cerca de él. Y lo deja y sigue su camino todavía más lejos. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama, bajo una enredadera. Vamos a imaginarlo, que sale despavorido y huye a los desiertos del altiplano potosino y deja por ahí, no sé, en alguna cabecera municipal, en Salinas o en Agualulco o en Matehuala, y lo deja por ahí en alguna cabecera municipal, escondido, y le sigue hacia el desierto. A Matehuala no, porque ya después de ahí sigue lo verde, ¿no? A Salinas, Agualulco. Y sigue de camino hacia el desierto y por ahí se encuentra debajo de un mezquite o de una gobernadora muy alta. Y allí, leemos, se tumbó debajo de esa retama, de ese mezquite, de esa hierba. Se sentó bajo esa hierba y era tal su deseo de morirse, que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Quizá nadie lo ha dicho así, quizá no hemos utilizado esas palabras, no soy yo mejor que mis padres, pero podría ser el equivalente a decir: no hay diferencia entre si yo hubiera nacido o no. Realmente no hago diferencia estando en este planeta. No hace diferencia el que yo esté presente. No hace ninguna diferencia ahora. Y hay pensamientos de muerte. Este relato, con esa expresión, esa primera expresión de Elías en el desierto, deseando morirse, tiene que recordarnos que la vida es tan bella, pero puede ser también tan violenta y puede ser tan difícil de vivirla, que los deseos de muerte son entendibles. Los deseos que esto termine, aunque con esto se termine la vida, pero con tal de que esto se termine, son entendibles. Y cuando una persona está delante de nosotros, con ese nivel de sufrimiento, no podemos espantarnos, ni podemos darle un bibliazo en la cabeza y decirle: solo Dios da la vida y solo Dios la quita. Sí da mucho miedo. Y cuando nos da mucho miedo, porque quizá la persona que está frente a nosotros es nuestro hijo o nuestra hermana quien nos dice: ya no quiero vivir, claro que nos va a asustar y nos va a afectar. Pero este relato nos recuerda, no nos enseña, la vida nos enseña eso. Este relato nos recuerda que nadie está exento de desear que la vida se acabe. Nadie. El profeta tiene tantos deseos de morirse. Este profeta que acaba de realizar tantas hazañas, que siente que tiene el respaldo de Dios en todo lo que hace y que ha cumplido con su deber, tiene ganas de morirse y siente que no habría diferencia en el mundo si no hubiera nacido, que todos estarían mejor si dejara de existir. No soy yo mejor que mis padres es nada relevante hecho en realidad. Y no creo que algo relevante tampoco cambie. Yo no sé si se despidió de su familiar cuando lo dejó allí en la cabecera municipal y se fue para morir mejor en el desierto que de forma violenta a manos de la reina. Porque el desierto a veces funciona como retiro, pero también a veces uno quiere ir al desierto para perderse y uno quiere alejarse y se aísla. Y este profeta está debajo de la retama, está debajo de este mezquite, en el altiplano potosino, en el desierto por allá, pidiendo la muerte. Ya no quiere vivir. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que sucede cuando el profeta expresa su deseo de morir? Lo que sucede es que en el versículo 6 dice: Elías miró a su alrededor y vio, porque se acostó bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó, tocándolo, y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó, comió y bebió, y después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no el viaje será demasiado largo para ti.
el ángel del Señor se aparece frente a esta persona que desea morir y que ya no le encuentra sentido a la vida, y no le da un bibliazo, ni le dice ¿para qué dices esas cosas?, ni le suelta un sermón, ni le dice pues sí, mira, a mí también me ha pasado, y empieza a apropiarse de la situación y cuenta su propia historia en lugar de escuchar. Lo único que hace la presencia divina en este cuadro es permitirle a Elías un espacio para que duerma, para que descanse, coma y beba algo saludable que le dé energías, para entonces después continuar con el proceso. Pero lo primero que hace es atender sus necesidades básicas. Este es un tip muy importante que nos da este relato sobre cómo tratar con nuestro duelo y nuestra tristeza profunda, o cómo tratar con la del otro cuando se nos presenta delante de nosotros. Que atienda sus necesidades básicas primero. Siempre voy a recordar que cuando tuve un episodio muy severo en Puerto Rico, y llamé a la que fue mi psicóloga durante todo ese proceso, lo primero que ella hizo muy sabiamente fue decir: yo sé que tú tienes resistencia insulínica, yo sé que tú tomas ciertos medicamentos y por tu salud física, lo primero que vamos a hacer antes de atender la situación emocional es llevarte a urgencias. Vamos a ir a urgencias, y antes de atender cualquier cosa que salga de tu mente y cualquier cosa que tú necesites decir, quiero primero confirmar que tus niveles químicos están en orden. Hay que probar primero también que la persona no está deshidratada, que la persona no tiene tiempo sin comer o que ha estado comiendo muy mal, que no ha dormido en días. Quizá no es momento de hablar, sino de que la persona o tú se vaya a la cama un rato. Que cierre la puerta, que apague el celular o lo ponga en silencio, que apague el televisor, que se vaya a un lugar tranquilo, se recueste, que su espalda descanse, que sus ojos reposen y se duerma. Quizá lo que necesita es comer algo más saludable. Quizá lo que necesita es beber agua, hidratarse. Hay que atender las necesidades básicas. La depresión aguda o crónica, los pensamientos de muerte, la tristeza profunda, los duelos necesitan atención. Necesitamos atender esa necesidad básica y descansar, y que el cuerpo repose. Y es un recordatorio muy importante porque por lo general la humanidad lo que tiende a hacer es todavía castigar más el cuerpo, sin recordar que la depresión es un malestar general y que se manifiesta en el cuerpo y que lastima el cuerpo. La depresión es algo que pausa la vida. Un duelo es algo, una pérdida, una ruptura es algo que pausa la vida. Y no tenemos el derecho, no podemos darnos el lujo de obligarnos o de obligar al otro a que continúe con su vida como si nada hubiera pasado. Esa persona o tú necesita la pausa de la rutina, de la vida diaria, para sentarse o acostarse o pausar, comer y beber agua como es debido, hidratarse como es debido, porque la está pasando muy mal y el cuerpo lo siente, el cuerpo lo sabe. A veces no se trata de hablar mucho. En este caso, como les decía hace un momento, no se trata de dar un consejo, no se trata de dar palabra de aliento, no se trata de decir todo va a pasar. A veces la mejor palabra que podemos ofrecer es el silencio, es la presencia nada más. Dejar que llore, dejar que se queje, pero antes de hablar, dejar que descanse, que se alimente, que beba, que se hidrate, que duerma. Ya hablaremos después. Y lo hizo 2 veces. Hay una reafirmación en este relato. No solamente pasa una vez, el profeta se duerme, el ángel de Dios lo despierta, le da de comer y de beber, lo básico para tener energías, y después lo envía a dormir de nuevo, y luego lo levanta y le vuelve a dar de comer y beber, y ya que esto sucede, le dice primero come porque si no el viaje será demasiado largo para ti, prepárate. Prepárate porque en una noche de lágrimas esto no se va a acabar. Puede que sea muy útil, pero esto que vas a experimentar va a llevar días, semanas, meses.
que lo superes, que lo proceses, que lo entiendas, que vaya dejando de doler, que puedas hablar del tema sin romper en llanto. No va a ser mañana. Y aquí voy a estar. Entonces tienes que atender tu cuerpo. No puedes llorar y encerrarte y deshidratarte y no comer bien o comer chatarra o lo que sea que uno hace, desvelarte, exponerte a más cansancio. No puedes hacerlo. Esa no es la manera de drenar el dolor. Es la reacción del ser humano frente al dolor, pero no es la manera de drenarlo y no vas a sanar en un día. Largo camino te espera, le dice el ángel del Señor al profeta. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerza para caminar 40 días y 40 noches, el 40. Le dio la energía suficiente, lo necesario, para caminar durante ese tiempo, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar, entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Esta pregunta se parece a la pregunta que analizábamos en Génesis 3. Dios ya sabe qué hace Elías ahí. Dios ya sabía qué habían hecho Adán y Eva. Dios ya sabe. Probablemente incluso la gente. Aún la gente sabe lo que ha sucedido. Pero esas son palabras que ayudan a la persona. Ya es tiempo de hablar. Ahora sí ya se puede hablar. No va a lanzar y a bombardear enseguida. Cuando ya es tiempo de hablar, hay que ir con los pies descalzos como Moisés, sintiendo poco a poquito, como el rescatista se acerca poco a poquito y extiende la mano, arriesgándose a una mordida o a un arañazo. Pero poco a poco. Esa violencia que viene de toda la tristeza y de todo ese sufrimiento no se puede contrarrestar o responder con más violencia. Por eso, si no estamos dispuestos, si no tenemos las herramientas y si no sentimos la empatía o el cariño por la persona que está delante de nosotros, es mejor alejarnos y permitir que otra persona le acompañe en su duelo. Porque va a requerir tiempo y va a llevar días, semanas, meses. Si no estamos dispuestos a quitarnos el calzado frente a la planta en llamas, es mejor que nos alejemos. No es opción acercarnos con calzado. No es opción acercarnos con violencia. Es mejor alejarnos y que otra persona acompañe. Pero si sí podemos hacerlo, hay que fijarnos que es poco a poco. Y entonces aquí primero es: ¿qué haces aquí? Es una pregunta como la que haría un terapeuta en una sesión de psicología o de psiquiatría. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo percibes lo que está sucediendo? Habla tú. Preguntas que inviten a que la persona hable, que la persona se exprese. No empezamos con el arsenal de conocimiento, ni empezamos con la experiencia que hemos tenido, ni con muchas frases filosóficas. El diálogo tiene que abrirse para que la persona que está en duelo se exprese, si está delante de ti. Y si eres tú quien está en duelo, tienes que saber que lo primero no va a ser escuchar, sino tú hablar. A la primera persona que tienes que escuchar cuando estás en duelo o en un sufrimiento es a ti. Es importante que cuentes tu historia. Es muy importante que cuentes tu historia. Primer gran tip: atender las necesidades básicas. Primero, saber que tu cuerpo está fuera de peligro y de que no estás reaccionando a una deshidratación severa o a una malnutrición o a una reacción que puede provocar un evento más difícil más adelante. Primero hay que saber que estás fuera de peligro de un ataque cardíaco, de un evento cerebrovascular, de estar tan alienado de la realidad que podrías ponerte en peligro y provocarte un accidente. Y ya eso está en el primer gran tip de este relato. El segundo gran tip entonces es: ahora hay que contar nuestra historia. La persona debe poder contar su historia. Debe poder decir qué es lo que le pasó. ¿Qué haces aquí, Elías? Hablándole por su nombre. ¿Qué haces aquí? Y Elías respondió, versículo 10: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo he quedado yo, y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo:
Sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y vio un viento fuerte, poderoso, que desgajó la montaña, partió las rocas ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto, y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado, como un silbido. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa, y salió y se quedó a la entrada de la cueva, y en esto llegó a él una voz que le decía: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él contestó: He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso. No estoy leyendo el versículo de nuevo. Porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas, y solo yo he quedado, y me andan buscando para quitarme la vida. La persona tiene que poder contar su historia. Tiene que poder decir lo que le pasó. Aquí encontramos otra vez esa repetición. Igual que la de levántate, come, bebe, duerme, y otra vez levántate, come, bebe y duerme. Ahora hay una repetición en la pregunta. Ya le preguntaste. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Para qué se lo preguntas de nuevo? O luego a Elías, ya le dijiste eso. ¿Para qué le cuentas la misma historia otra vez? La repetición es importante al contar nuestra historia. Sobre todo si es algo que nos ha traído a una situación tal como desear que la vida se acabe y perder la esperanza por completo y estar en un duelo tan profundo por algo que se acabó o por alguien a quien le hemos dicho adiós, por una pérdida, por una muerte. O algo que quizá no ha sido catastrófico, pero que tiene tanto tiempo sucediendo, que ya estamos hartos de estar enfrentando esa situación por tanto tiempo. El gran tip ahora que encontramos aquí es: la persona tiene que poder contar su historia. Tú tienes que poder contarla y las veces que sea necesario. Aquí la leímos 2 veces, pero un saludo afectuoso a las personas que se han chutado mi historia 8, 9, 10 veces. Y que me la escucharon sin decirme: ya me contaste eso, sí. Ya no dijiste, dime algo nuevo. Se callaron y me escucharon contar una y otra vez la situación, aunque yo siento que no la he contado tantas veces porque no la repito del todo. Y es que con cada vez que tú cuentes tu historia, como te estás escuchando a ti mismo, aquí ni siquiera es que yo lo escuche a la persona, es que esa persona se escuche a ella misma, es que el profeta se escuche a él mismo. Con cada vez que yo he contado la historia, como me voy escuchando a mí misma, le voy añadiendo, le voy quitando, le voy poniendo notas al calce, comentarios del director. Para la 5ª vez que yo conté la historia, ya es distinto. Aquí te va un bosquejo, para que sepas a lo que vas, cuando vas a contar tu historia o cuando te van a contar su historia, para que la primera vez que lo cuenten es como un libro de Cortázar, como Rayuela de Cortázar. Primero cuenta el final, lo que más le dolió, luego cuenta el inicio, después cuenta esta historia, después cuenta aquella, y eso es un rompecabezas que tú siéntate y escucha aunque no entiendas nada. Y siéntate y habla aunque no sepas por dónde va la historia, dependiendo de quién hable. Eso va a ser Rayuela de Cortázar, una cosa por allá y otra cosa para acá, un collage. Y no vas a entender. Para la 2ª vez que lo cuentes, el relato tiene cierto orden. La 3ª, la 4ª vez ya tiene inicio, nudo y desenlace. Para la 6ª, la 7ª vez, ya tiene comentarios. Y ya tiene detalles añadidos que la persona no había considerado. Yo pensé que el problema había empezado hace 1 año, por ejemplo. Pero hace 5 años. Pero ¿sabes qué? Ya veía que las cosas iban mal desde antes. La cosa no empezó aquí. La cosa se dañó allá. Ahora comprendo que lo hizo por esto, por aquello. Me imagino que yo reaccioné porque esto y lo otro. Y la persona empieza a hacer el análisis. Y tú solo has escuchado. Claro, si es en terapia habrá dado algunas herramientas también, o quizá hemos opinado, pero muy poco es lo que vamos a opinar. Lo único que hace la voz divina aquí es preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías entonces se expresa y dice: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso. El tercer tip
Y aquí le vamos a dejar porque se nos va el tiempo. El tercer tip, lo demás lo continuamos en la siguiente sesión. La persona debe poder tener el espacio seguro para quejarse. Quizá la queja va a ser ligera, pero quizá la queja va a ser amarga. Va a ser fuerte. El reclamo quizá va a ser muy, muy fuerte. Y tampoco debemos espantarnos ni censurar la expresión de esta persona, ni censurarnos a nosotras mismas. El derecho de quejarnos como lo sentimos, como viene. Aquí lo leemos muy poéticamente, muy bien redactado. He sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han abandonado, han derrumbado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Esa es una expresión muy, muy fuerte. Es un reclamo muy fuerte. He sentido un vivo celo. Lo vemos como un celo profesional. Quizá unas personas más que otras, pero hay quienes sienten que lo que hacen profesionalmente refleja mucho su identidad personal. Personas para las cuales llegar puntuales, irse en el momento, que digan que hizo un buen trabajo, saber que está haciendo las cosas bien, es muy importante para su identidad. Pues aquí tenemos una crisis de esta naturaleza. El profeta básicamente está diciendo, ¿acaso no estoy haciendo las cosas como me las pediste? ¿Acaso no he estado haciendo esa labor profética a pesar de que tantos otros haciendo lo mismo han sido muertos a espada? ¿Acaso no he estado profetizando y diciendo y dando la palabra que tú me has dado para dar? Tú me diste este trabajo y lo estoy haciendo lo mejor posible. Tú me diste esta familia. Tú me has dado esta encomienda. Tú pusiste esta vida en mis manos. Tú me has dado estas oportunidades, estos estudios, esta capacitación. ¿No lo estoy haciendo correctamente? Este reclamo del profeta, aunque no lo digamos con esas palabras y no lo leamos como dice aquí con otras personas, es básicamente decir, no estoy haciendo las cosas bien. Es el reclamo de toda persona que dice, ¿por qué los buenos sufren? ¿Por qué estoy viviendo esto que yo no me busqué? Es totalmente injusto y es válido que la gente se exprese de esta manera. No la podemos censurar. No le podemos callar la voz en el nombre de la Biblia, en el nombre de Dios, diciéndole te falta fe, no has orado lo suficiente, estarás en pecado, no blasfemes. Y a veces crecemos con un temor de blasfemar, de decir algo malo y sin saber que Dios tiene el espacio y más para que nos expresemos tal y cual lo sentimos. ¿Qué sentido tiene hablar con Dios o hablar con Dios? ¿Qué sentido tiene hablar con Dios si no podemos ser nosotros mismos? ¿Qué sentido tiene abrir nuestro corazón si no vamos a poder decir tal cual lo que sentimos? Y si la humanidad es capaz de escuchar con ternura y con paciencia, Dios, con mayor razón. No creo en un Dios capaz de menos misericordia que la humanidad. Y si hay gente que puede escuchar mis sentimientos tal y cual los tengo, seguramente Dios me atenderá como lo necesito, sin mandarme al infierno, sin condenarme o lanzar fuego del cielo. Dios me va a dar lo que necesito y no lo que yo estoy pidiendo. Si no, desde el principio el relato se acabaría. Lo que el profeta pidió es, quiero morirme, ok, fuego del cielo. Pero Dios sabía que lo que hablaba era la deshidratación, lo que hablaba era la tristeza, los ojos hinchados de tanto llorar, lo que hablaba era el dolor de cabeza. Y eso hay que entender, que está hablando el duelo, está hablando la tristeza, está hablando la depresión, está hablando la falta de alimento, la falta de sueño, la privación de descanso. Y Dios le permite quejarse como él necesita, amargamente, reclamarle, estoy haciendo todo lo que tú me pediste. ¿Dónde se dañó esto? ¿Por qué estoy viviendo esto así si estoy haciendo lo correcto o no?
no estaría haciendo lo correcto. Y Dios le permite quejarse. Y no le calla la boca, no lo agrede. Ni le dice, tú eres profeta de Jehová, tú eres mi profeta, tú deberías saber que yo estoy en control. Tú eres mi profeta, tú deberías saber que yo lo hago todo en su tiempo, que todo es bueno. Tú eres mi profeta, ¿cómo te atreves a reclamar cómo están sucediendo las cosas? No lo calla. Leemos que el profeta experimenta un viento fuerte que desgaja la montaña y después un terremoto que violenta el suelo en el que está pisando, y luego un fuego que arrasa. Y el texto bíblico dice, pero Dios no estaba allí. Y esa es una muy bonita advertencia, una muy delicada y bien hecha advertencia para quienes pretendamos herir el nombre de Dios. Para que sepamos que cuando herimos y decimos el nombre de Dios, que la persona será porque está en pecado, porque no ha orado bien, que necesita confesarse, será que no se ha bautizado, que no ha orado lo suficiente, etc. En ese fuego de nuestra palabra, en ese terremoto de palabras ofensivas que nos atrevemos a decir cuando alguien está sufriendo, Dios no está. Dios no estaba en esa violencia de ese terremoto, de ese fuego, de ese viento que desgaja piedras. Debemos tener cuidado con las palabras que soltamos en nombre de Dios. Si no es palabra de vida, si no es palabra de ternura, si no es palabra que acompaña con paciencia, que ama, que abraza, que cubre la desnudez, en esa palabra, aunque nosotros incluso mencionemos a Dios o la Biblia, allí no está Dios. En nuestro consejo agresivo, en nuestro consejo violento, en nuestras palabras hirientes o llenas de juicio, allí no está. ¿En dónde estaba? En los versículos 12, 13, en el silbo apacible y delicado, en el abrazo en silencio, en la caricia, en la mirada con ternura, en ese silbo apacible. Y el profeta está tan consciente de que ahí estaba Dios, que cuando experimenta ese sonido suave y delicado, se cubre con su capa, se cubre, se siente totalmente expuesto. Pero no viene la agresión divina a atacarlo, ni a decirle lo que debería estar haciendo, ni a apropiarse del relato y ahora decir, sí, pues a mí me pasó algo similar y fíjate que incluso peor, deberías agradecer que no te está yendo tan mal, porque mira, yo supe, ay no, silbo apacible y delicado, ternura, paciencia. Estos grandes tips los encontramos en este pasaje que no terminamos el día de hoy. Nuestra gente está sufriendo mucho. Nosotros estamos sufriendo mucho. Y si pretendemos que en nuestra palabra se refleje el amor de Dios, tiene que ser así, como un silbo, como un sonido suave y delicado, como un rescatista que se acerca poco a poco. Hay historias en las que con un ratito basta para que el perro o el gato baje la guardia y se deje acariciar y se deje meter en la cajita o lo que sea, pero hay historias de rescate que duraron días y cada día hay que visitar al animalito ahí donde se está escondiendo y llevarle comida y dejarla por ahí. No va a comer de la mano, no podemos pretender que haga eso. Mi Maggie me ha enseñado eso. Una de los 3 gatos que hay en esta casa, que cuidan esta casa y le dan amor. Maggie me ha enseñado eso. Simón se te va a trepar en la cara, Tequila te va a arañar hasta que le pongas atención, pero cuando Maggie llegó a la casa yo sabía que estaba en la casa porque escuchaba a veces cómo tronaban las croquetas, pero ella no iba a comer en tu presencia. Estaba tan violentada cuando ella llegó que el hecho de que ahora ella se acerque un poco, de que esté en la misma habitación que tú, que se acaricie cuando ella sabe que no hay manera de que tú la agarres, que se acerque como ella se quiere acercar. Ella me ha enseñado eso. Que hay gente que lo que necesita enseguida es que la abraces, que la estrujes, que le digas palabras cariñosas, que estés con ella. Hay gente que para poder enterrar su muerto necesita un sepelio lleno de gente que le abrace y que se sienta rodeado. Y hay gente que para procesar su duelo lo que menos quiere es rodearse de gente. Cada quien tiene su manera distinta. Eso me ha enseñado Maggie.
Eso nos enseña este pasaje, eso podemos desprender de este pasaje. Con calma, con paciencia nos acercamos. Porque queremos que en nuestra palabra o en nuestra presencia haya eso, acompañamiento, presencia divina. Si queremos ejercer nuestra labor cristiana, hay que ver que si nuestra palabra va a ser un juicio, si va a ser un ataque, si va a ser una confrontación grosera, en ese terremoto, en ese fuego, en ese viento que desgaja piedras, allí no estaba la voz de Dios. Y por más que nosotros digamos, porque en la Biblia dice, y por eso esto es un castigo de Dios, y es que deberías volverte y confiesa, y tanta cosa agresiva. También hay cosas agresivas como decir, no llores. Si la persona necesita llorar, llore con ella. No le diga que no llore. Hay palabras también agresivas como decir, pero eres cristiano. Tú sabes que Dios está allí. Tú eres cristiano, tú deberías creer, no deberías estar así de deprimido, no puede estar triste un corazón que adora a Cristo. Y citamos incluso hasta canciones y agarramos la Biblia fuera de contexto. Déjela llorar. Déjela quejarse. Déjela decir que ya no quiere vivir. Déjela saber que puede ahí decir tal cual lo que necesita decir sin temor a ser juzgada o mandada al infierno o callada a cada rato. Déjele saber a la persona que puede contar su historia una y otra y otra y otra vez, hasta que se escuche a sí misma tantas veces que diga, por eso. Con razón. Y que pase de contar la historia por primera vez sollozando y que no puede hablar, no puede expresarse por tanto llanto, hasta que cuente la historia como mirando al vacío, mirando a la nada. Y mientras cuenta la historia ve las imágenes en su mente y recrea eso, y le va encontrando sentido a lo que sucede. Es entonces que encontrará de nuevo propósito. Igual que Elías lo encontró. Dios lo regresó a una misión que tenía que hacer y tenía las energías suficientes después de que trataron con él con tanto cariño, con tanto respeto por su duelo. Esa es la manera de Dios. Tratar con respeto, con cariño, con paciencia, acercar la mano extendida y mirando hacia arriba, entregando algo, no la mano cerrada, no el puño, no la agresión, las uñas extendidas. Esa es la manera de Dios en Primero de Reyes capítulo 19. ¿Qué otras maneras ha tenido Dios para tratar el duelo, la tristeza? ¿Qué otros personajes de la Biblia vienen a tu memoria o tu propia experiencia? ¿Cómo Dios te trató? En tu tristeza o en tu dolor, a través de otra persona, a través de quienes Dios te recordó que no te juzga, sino que llora contigo. Bendito sea Dios por los espacios de tanta ternura y paciencia que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios siempre ha estado allí con mano paciente y como un silbo apacible y delicado. Si hay palabra violenta, aunque sea en nombre de Dios y aunque sea citando la Biblia, no lo tomes a pecho ni sientas que de verdad Dios te dejó de querer, o que no le importa tu situación, o que te está castigando, incluso si alguien te lo dice. Ahí no está Dios en esa voz. Ahí no está Dios. En la voz que te enjuicia, en la voz que dice que estás fuera del amor de Dios, en la voz que te dice que ores más, que estarás en pecado. En ese terremoto, en ese fuego, en ese viento, no estaba. Está en el silbo apacible y delicado, en la ternura, en el abrazo, en las lágrimas que lloran contigo. Y que si no tienen nada para decir, se callan y te acompañan en silencio. Y esa debe ser nuestra manera también, como un consejo, como la manera de meditar nosotros este capítulo. Ojalá ya más adelante y con calma en sus lecturas diarias puedan leer el capítulo anterior, el capítulo que viene después y ver cómo se desenlazó. Y mandar por mensaje o en comentario algo que hayan identificado de ese pasaje en ese relato y que no se haya mencionado aquí. Muchas gracias por la atención prestada por todo este tiempo que hemos compartido la meditación dominical. Descansemos, porque es larga la jornada. El duelo va a llevar tiempo. La tristeza se va a acomodar un buen rato primero. Va a haber días buenos y días malos. La persona por la que les pedí que oraran el domingo pasado ha fallecido esta semana. Nuestras oraciones se encaminan ya no en orar por sanidad para esta persona,
sino en orar por sanidad para su familia. Esta persona murió y tuvo que ser sepultada enseguida. El proceso fue tan rápido que parece que no sucedió. Y la familia está triste y enferma. Y vamos a orar por esta familia, igual que por todas las familias que se duelen ante una pérdida que no han podido experimentar como quisieran, que no pudieron enterrar sus muertos como hubieran querido, que no han podido procesar el duelo porque sienten que tienen que ser fuertes por todos los demás, que porque son los líderes de la familia o porque son quienes organizan todo y no han podido siquiera sentarse a llorar. Oramos y acompañamos. Hoy más que nunca tenemos que guardar la calma y poner atentos los oídos, porque hay muchas historias que necesitan contarse. Hay mucha tristeza que necesita expresarse. Hay desempleos y muchas otras tantas cosas con las que no me quiero extender porque ustedes las saben. Las estamos viviendo y nuestra gente querida las está viviendo también. Oramos con ternura, con cariño, con paciencia. Y no somos groseros ni con la gente ni con nosotros. Tenemos que ser pacientes con nuestros propios procesos. Mirarnos al espejo con amor y decir, aquí estoy, para ti. Yo misma te acompaño. Haga el ejercicio, si está en tristeza o en duelo o en ansiedad, de mirarse en el espejo como usted era de niña, de niño. Ve a ese niño, esa niña interior, una foto de cuando eras bebé o niño pequeño. Y de decirte a ti mismo, aquí estoy. Tú estás pequeña y tienes miedo. Pero de esta vamos a salir. Aquí estoy. Tú estás triste y no sabes qué es lo que va a pasar y piensas que aquí se te acabó la vida. Pero aquí estoy yo para decirte que sí se puede. Tenemos que tener esa clase de ternura que tenemos con las demás personas, también con nosotros mismos. Mirarnos con amor, con paciencia. En lugar de decir tan fácilmente, ay, qué tonta, pero qué ridícula, otra vez, y no puedo creer, pero si ya estaba bien ayer, como si se va a solucionar de un día para otro. La misma ternura que ejercemos con los demás vamos a tener que ejercerla con nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Y cuando somos rudos con nosotros mismos, somos rudos con los demás. Y no se vale. No tenemos el espacio en estos días de enfermedad y de pérdida, de desempleo, de tristeza y de depresión y de tanto suicidio como para permitirnos juzgar antes de escuchar. Así nos ayude Dios, no es cosa sencilla y por eso se los dije al principio y lo vuelvo a recalcar ahora. Si sentimos que no tenemos la oportunidad de acompañar bien a una persona, es mejor alejarnos. Si su situación toca mucho algo de nosotros, si su situación nos da flojera, si su situación nos hace juzgarle, si su situación para lo que sirve es para nosotros sentir que estamos escuchando un chisme muy sabroso, es mejor alejarnos. Si no, vamos a poder acercarnos con cuidado, como un rescatista con un animalito o como Moisés descalzo. Es mejor irnos con nuestros zapatos a otra parte y atender también las heridas que hay en nosotros que esa situación provoca. Es tanto. Si necesita ayuda psicológica, si necesita atención personalizada, profesional, hay que buscarla, porque la vida está bien difícil y hay cosas que no podemos enfrentar solos. Así nos ayude Dios. Primero de Reyes, capítulo 19, lo seguimos estudiando, seguimos orando por lo que ya les mencioné. El listado de oraciones y peticiones sigue abierta, seguimos en oración en la iglesia y aquí, en mi labor pastoral. No tengo muchas respuestas para darte, pero sí puedo orar. Puedes estar consciente de que tu nombre es mencionado, de que en oración, con ternura y con cariño, con empatía, te son enviadas vibras positivas, palabras de aliento y de cariño. No sé cómo se va a solucionar tu problema, no sé cómo le vas a hacer o cómo le vamos a hacer, pero sí te voy a querer, sí te voy a acompañar y te voy a abrazar. Y como no tengo nada que decir, lo voy a hacer en silencio. Me voy a callar la boca tantito y voy a llorar contigo hasta que encontremos el modo de volver a nuestra vida cotidiana. Que así sea.